السلام عليكم mis amores, والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي ونور قلبي Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. ¿Qué tal estáis mis amores? Aquellos amores que hayan tenido selectividad, que hayan tenido exámenes, ¿qué tal ha pasado todo? Espero inshallah que haya pasado de las mejores de las maneras y estoy segura que todo lo que habéis obtenido durante estas fechas será de gran provecho en el futuro. Aunque penséis a veces que las cosas no van como vosotros queréis, alhamdulillah, siempre van como Allah quiere. Entonces, algún día miraréis hacia atrás y diréis, alhamdulillah, que ha pasado eso y no ha pasado lo que yo quería. Entonces, contadme un poquito por comentarios si os apetece. Y bueno, hoy vamos a hablar del imam Abu Hamid al-Ghazali, radiyallahu anhu, que ya sabéis que yo tengo, o sea, como una conexión muy fuerte con el Imam al-Ghazali porque gracias a cuando yo conocí su obra Ihya Ulumuddin, para mí fue un punto de inflexión totalmente en mi vida. Y he intentado grabar este vídeo antes, o sea, yo siempre que intento grabar los vídeos, si no me salen os lo digo. Y no voy a poder daros una bibliografía de su vida, ni os voy a decir en qué siglo vivió y en qué tal y qué año y en qué el otro y todas las etapas de su vida y tal, porque no es natural en mí y porque creo que lo podéis encontrar en internet fácilmente y sobre todo si entendéis el inglés tenéis muchísimo acceso a él y en castellano hay un poco menos, pero de todas maneras en la descripción, en la cajita de descripción os voy a dejar mucha información que si os interesa podéis ampliar, inshallah. Pero en este vídeo lo que yo voy a hacer es simplemente contaros desde mi corazón quién es Sheikh Abu Hamid al-Ghazali. Totalmente es imposible que alguien se atreva a, a querer describir a Sheikh sin haberlo conocido en persona, no es una osadía y encima decir no, pero yo lo conozco, yo te lo presento. Es como que no, porque subhanallah sería una osadía, pero es simplemente para acercar ideas, inshallah, y para saber, cuando yo nombre al Ghazali, radiallahu anh, sepamos de quién estamos hablando más o menos, ¿vale? Entonces, Abu Hamid al-Ghazali, el nombre completo, realmente él se llama Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ghazali. Y se llama Abu Hamid, o le llamamos Abu Hamid, o él firma también sus libros como Abu Hamid, porque tuvo un hijo llamado Hamid que murió a los pocos años de nacer, o de vida, sobre los 5 o 6 años murió. Y fue un hijo evidentemente muy querido por él. Solo tuvo dos hijos, un chico y una chica. La chica se llamaba Fátima. Y entonces, para él fue un gran sufrimiento el perder a su hijo, alhamdulillah, y fue también un punto de inflexión en su vida. Entonces, ¿quién fue? Él nació en la ciudad de Tus y desde pequeño su padre le animó a estudiar porque su padre quería que sus hijos, tuvo dos hijos, Muhammad, que es Abu Hamid, y Ahmed. Que Ahmed al-Ghazali también tiene algunos libros y a veces los confundimos con el de Muhammad al-Ghazali, pero bueno, eso no es tan importante. Entonces, el padre quería que sus dos hijos fuesen sabios. A los 10 años alrededor, Abu Hamid al-Ghazali perdió a su padre y se quedó con su hermano en la casa de un sheikh, que él les educó, alhamdulillah, y siguió llevándoles a la gran mezquita para poder aprender el ilm. Pero al final el sheikh no podía mantenerles y les llevó a una casa de huérfanos y estos siguieron, alhamdulillah, cubriendo sus estudios hasta que se aprendieron el Corán, aprendieron nociones básicas del fiqh, de teología, pero todo, digamos, básico. ¿Qué pasa? Que Abu Hamid al-Ghazali desde pequeño era muy inteligente y siempre iba más avanzado que todos sus compañeros, hasta poder llegar a niveles o estar en clase con personas muchísimo más mayores que él. Y siempre sus profesores se dieron cuenta que él no era normal y que podía aprender muchísimo más de aquello que le ofrecían. Entonces
siempre sus shuyukh le animaron a salir de la región de Tus y a ir a aprender el ilm de los grandes sabios. En la época del Ghazali, los sabios tenían sus propias mezquitas o sus propias escuelas y la gente venía de todo el mundo, viajaba para aprender, y se quedaban con ellos 1 año, 2 años, 3 o lo que durase. Entonces Al-Ghazali hizo esto. En uno de sus viajes se encontró, imaginaros amores, los viajes antes no eran ni en avión, ni en autobús, ni en coche. Eran en burro, en camello o en caballo, lo que tuvieses. Entonces, y además lo que te podías llevar contigo era lo esencial. Y los viajes duraban días, incluso podían durar meses, depende de dónde fueses. Entonces Al-Ghazali hizo ese esfuerzo. Y se fue solo a aprender. Y en uno de sus viajes se encontró con unos ladrones que le robaron el animal en el que iba, que creo que era un burro, le robaron el burro y le robaron todas sus cosas. Y entre sus pertenencias estaban sus libros. Entonces Al-Ghazali respondió al ladrón y le dijo, por favor, llévate todo lo que quieras, pero déjame mis libros porque ahí tengo mi conocimiento y necesito ese conocimiento para poder estudiar. Y el ladrón se rió de él y le dijo, o sea, que tú eres un sabio que tiene su conocimiento guardado en libros. ¿Qué clase de sabio eres? Y eso al Ghazali le impresionó muchísimo y dijo, pues tiene toda la razón este ladrón. ¿Qué tipo de sabio quieres ser si mi sabiduría está en los libros y no en mí? Entonces, a partir de ahí, Al-Ghazali empezó a aprenderse sus libros de memoria. Porque él desde pequeño tenía una inteligencia increíble, era una persona que sabía pensar muchísimo, era muy astuto, mashallah, entendía las cosas rápido y tenía una memoria genial. Entonces aprovechó y se empezó a aprender los libros de memoria. Hasta que llegó al mayor sabio de la época, que era Imam al-Haramain. Y evidentemente antes los sabios, tú no podías llegar, tú te escribías, dabas dinero y aprendías, no. Era, tú ibas, el sabio tenía que aceptarte, te podía hacer incluso exámenes, pero no solamente exámenes escritos o orales, sino que también te podía hacer exámenes, digamos, para ver cómo te comportas, para ver tu nivel de adab, de respeto, de modales. Entonces era muy difícil estudiar con todos los sabios. Y alhamdulillah, el Ghazali lo pudo hacer, alhamdulillah, y siempre los sabios le enviaban a un sabio más grande, o a un maestro más grande, o a un sheikh más grande. Y llegó al sumum del momento, que fue Imam al-Haramain. Y al llegar, Imam al-Haramain vio que el nivel del Ghazali a lo largo de los meses y de los años era muchísimo mayor que el de todos sus alumnos. Entonces le dijo que podía empezar a escribir libros. Y entonces él empezó a escribir libros sobre el fiqh y su maestro le decía, bueno, tu libro no aporta nada al fiqh, estás escribiendo lo que todo el mundo puede escribir. Entonces Al-Ghazali lo que hacía era romper sus libros y volvía a escribir libros. Imaginaros, en la época no había imprenta, el papel y la tinta, y además escribías todo a mano. Y él además de aprender, él trabajaba para poder vivir, porque nadie le pagaba los estudios. Entonces él trabajaba por la noche o sea, no sé cómo se llama, digamos, él copiaba otros libros para poder venderlos, ¿no? Entonces trabajaba de eso y subhanallah, donde trabajaba de copiador, digamos, de libros, no sé cómo se llama el oficio exactamente, cuando la gente igual en una noche copiaba un libro, o sea, imaginaros copiar un libro a mano, pues él copiaba 5 y además él escribía. Entonces era muy impresionante y todo el mundo decía, es que este hombre no es normal. Entonces llegó al nivel de cuando su sheikh murió, el Imam al-Haramain, le ofrecieron a él ser Imam al-Haramain. O sea, le ofrecieron a él el puesto del mayor sabio de la época. Tenéis que tener en cuenta que el Ghazali siempre fue pequeño en los puestos o en el nivel en el que estaba. O sea, igual, si cuando la gente en su clase tenía 30 años, él tenía 20. O cuando la gente tenía... O sea, llegó a ser Imam al-Haramain a los 35 años o algo así.
cosa que en la época no era normal. La gente llegaba a ese puesto pues a los 50 o ya casi muy mayores, ¿no? Y lo que destacaba del Ghazali en la época era que él daba mucha importancia a la razón, al pensar, a la aql. Y él fue autodidacta y estudió todas las ciencias que tenían que ver con la forma de pensar. Por ejemplo, dentro del Din estudió evidentemente teología, fiqh, ciencias del Corán, todas las ciencias del Din él las estudió y podía ser, y era maestro de ellas. Y además estudió filosofía, estudió las ciencias naturales para comprenderlas, estudió cómo se llama la retórica griega y todo este tipo de ciencias que a veces cuando chocaban con la religión o alguien venía con una idea desde fuera y le decía, no, pero es que la filosofía dice esto. Entonces él antes de contestar siempre estudiaba y luego ya podía dar una razón. Es más, uno de sus libros más famosos es uno en el que expone todas las teorías filosóficas y las explica. Este es un libro. Luego escribió un libro en el que respondía y mostraba cómo la filosofía no podía llegar a la realidad, que era una vía o que se podía pensar, pero que no podía conocer la realidad. Entonces, al Ghazali en esa época nadie le podía refutar nada porque era un maestro en todas las ciencias. Y es más, él solo daba clases, yo a un nivel solo daba clases a los ulama, él solo daba clases a los sabios, hasta llegar a tener 300 sabios en su sala. Entonces, imaginaros lo que eso es a la época, o sea, subhanallah, que los sabios viajen, vengan a escucharte y que tú les des clases. Además, la época política, o sea, los políticos en esa época y en ese momento que era Nizam al-Mulk, el hombre que gobernaba la gran región, se convirtió en su mano derecha y todos los problemas que había trascendentales o grandes, porque en la época había muchas... bueno, en la época política la verdad es que era muy oscura porque los musulmanes, cada gobernador quería ser gobernador y por el hecho de ser gobernador y él mandar y no se preocupaban de los demás, ¿no? Y había peleas en la época, subhanallah, entre la misma umma, o sea, imaginaros, ya no es tema, bueno, ya sabéis estas cosas un poco que son oscuras, ya no entre shi'is y sunnis, no, había guerras entre los propios sunnis ellos mismos y entre los mismos grupos, o sea, incluso se llegaban a matar por la calle. O sea, y el hecho de llamar a una persona kafir, que eso nadie tiene el poder de poder llamar a alguien kafir, es algo... subhanallah, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, existe un hadith en el que Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, aquel que llame a otra persona kafir está declarando su propio estado, está declarando su propia esencia, ¿sabes? Entonces, en esa época la gente se mataba por las palabras y se peleaban, o sea, era una época muy, muy oscura en la umma, ¿no? Y entonces el Ghazali vivió todo eso desde la élite, digamos, del gobierno y pudo ver todo lo que pasaba. Y hay gente que quería matar al rey y al otro le quería matar. O sea, había mucha, mucha oscuridad. Pero entre los propios civiles había mucha oscuridad. Y además había muchos grupos dentro de los musulmanes que ellos mismos se decían que eran los mejores y que los demás no valían ni un duro, ¿vale? Entonces no había respeto por nadie. Entonces al-Ghazali vivía en eso. Entonces llegó un momento crucial en su vida. Os he contado todo esto para que os situéis un poco. Entonces llegó un momento en su vida en el que en unas salats, él estaba haciendo las salats, y evidentemente imam de las salats, y cuando iba a hacer las salats, él dice, subhanallah, escuchó una voz que le dijo, si continúas así, vas a ir al infierno. Claro. Él dijo que durante la salat no se pudo concentrar porque, claro, ¿cómo iba a ir al infierno el sabio de los sabios? O sea, que además era muy buena persona, o sea, no hacía mal a nadie, intentaba ser generoso, bueno y tal. Entonces, ¿por qué iba a ir al infierno? Entonces se lo contó a su hermano, Ahmed.
al-Ghazali radiyallahu anhu. Y Ahmed le dijo que necesitas conocer el conocimiento del corazón. Tú tienes todo el conocimiento en tu cerebro y en tu razón, pero no tienes nada en tu corazón. Claro, a él estas palabras le sonaron a patatas fritas. Bueno, no sé si a patatas fritas, no sé si existían en la época, pero vosotros me entendéis. Entonces es como que se quedó pensando, pero dijo, bueno, igual es una tontería, bueno, igual ha sido mi imaginación, bueno, tal. Porque era una persona que se basaba en la razón pura, ¿vale? Y lo del corazón era como emociones, ¿no? O cosas de nefs y todas estas cosas. Y entonces le empezaron a pasar unas cosas en un corto periodo de tiempo. Entre ellas, la muerte era algo que a él no entendía. Él no entendía la muerte y no podía explicarla con la razón, desde un punto de vista que a él mismo le convenciera. También, bueno, la muerte de su hijo como que le dijo, como que Allah subhanahu wa ta'ala le mostró que él no tenía poder, ¿no? Fue un momento muy, muy, muy difícil para él. Pero, y además, hubo un hadith que también le hizo pensar y le dejó noches sin vela, literalmente, porque él era un apasionado de todo lo que hacía. Entonces, imaginaros, si algo le dejaba sin dormir, era literalmente sin dormir noches. Y era un hadith que decía que el nivel más bajo del infierno es para aquel imam o aquel conocedor que su ciencia no beneficia. Entonces él decía, pero ¿cómo una ciencia no va a beneficiar? Pero ¿cómo yo siendo imam, o sea, puedo estar en el grado más bajo del infierno? O sea, él no lo podía entender con la razón, imagina. O sea, los que hayáis estudiado un poquito filosofía o que habéis estudiado las formas de pensar, vais a poder entender que para alguien que se basa todo en la razón, si algo no lo puede comprender, puede destruirle. O sea, puede destruirle, subhanallah. Entonces, él seguía dando clases, seguía con su vida, pero había algo que no le iba bien en su corazón. Y entonces llegó el milagro que delante de una clase, de sus clases habituales, con cientos de sabios, se quedó mudo. Y eso fue cuando Allah subhanahu wa ta'ala le quitó el derecho a hablar. Entonces decidió, habló con, bueno, su hermano se comunicó con él y su hermano le dijo que tenía que retirarse de la vida pública y que tenía que aprender con el corazón y realmente conocer la realidad. Claro, estas palabras para un sabio, amores, o sea, es muy duro, porque para nosotros que somos ignorantes, pues bueno, somos ignorantes y si alguien nos enseña, pues más o menos allá vamos. Pero para alguien que es considerado sabio, que el gobernador le aclama, todo el mundo le aclamaba en la época, gente que le invitaba a sus palacios, le daban lo que él quisiese, era una persona que a día de hoy es lo que llamaríamos multimillonaria, porque su ropa vale a día de hoy 200.000 euros, o sea, la ropa que él se ponía. Entonces, lo que pasó es que dejó su vida, él estaba casado y tenía una hija, y dejó el dinero necesario a su mujer y a su hija y dio todo el dinero que tenía. Y se fue, y lo que cuentan que su hermano le presentó a un sheikh, o le dijo, tienes que ir a donde este sheikh. Entonces cuando llegó a casa de este sheikh, o donde estaba este sheikh, lo primero que le dijo a Abu Hamid al-Ghazali es Assalamu alaikum. Y el sheikh no le contestó. Entonces Abu Hamid al-Ghazali repitió Assalamu alaikum. Y le dijo, recoge esa caca de asno que hay ahí. Y le dijo, oye, soy tu hermano musulmán y vengo a aprender, pero me tienes que devolver el salam, ¿no? La razón, por supuesto, es lógico, te tengo que devolver salam. Pero el sheikh es mucho más sabio. Y le dijo, a ti no. Y le dijo, recoge la caca de asno que hay ahí. Entonces Abu Hamid al-Ghazali, alhamdulillah, que Allah le dio humildad, dijo, ¿pero con qué la recojo? Y le dijo, con tu ropa.
Entonces, por primera vez, Al-Ghazali fue humillado en su vida. Pero, alhamdulillah, lo hizo. Entonces, Allahu A'lam, ¿qué fue lo que aprendió? Estuvo viajando y haciendo jihad al-nafs. Se dedicó a conocer su ego, a combatirlo. Se dedicó a aprender con el corazón. Se dedicó a noches de simplemente ibadah y de dhikr. Y durante 10 años, amores, o sea, amores, es que lo que estoy diciendo es muy banal porque las palabras no representan la realidad. Pero imaginaros que alguien que lo tenía todo, todo, tenía la ciencia, tenía la fama, tenía el puesto, el poder, tenía el amor de la gente, porque claro, es una elim, tal, no sé qué, que haya dejado todo eso, ¿por qué? ¿Qué hay? Y él sabía que no sabía, o sea, él se dio cuenta que ese saber que sabía, porque os estoy diciendo que era un máster en fiqh, un máster en el Corán, en las ciencias, en todos, los sabios venían a consultarle de todo el mundo. ¿Por qué deja todo eso para ir a recoger cacas de asno e ir a hacer dhikr por la noche? ¿Qué pasa? Subhanallah. Y entonces, en uno de los trabajos que trabajó durante esos 10 años de retiro fue limpiar los baños de las mezquitas. Subhanallah al-Adim. Entonces, es duro, ¿no? Es duro. ¿Por qué vas a hacer eso? Allahu A'lam. ¿Qué pasó? Que cuando volvió de esos 10 años de retiro, vino con una obra. Y es la obra maestra, que se llama Ihya Ulumuddin, la revivificación de las ciencias de la religión. Dice Imam al-Nawawi, كان الإحياء أن يكون قرآنا. O sea, que si existiese un libro después del Corán sería Ihya Ulumuddin. Esto dijo Imam al-Nawawi. Y los sabios dicen, من لن يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. Subhanallah. من لا يقرأ الإحياء فليس من الأحياء. Aquel que no lee la revivificación no está vivo. Subhanallah. Pero en árabe hace un esto muy guay. Y es este libro, os lo voy a enseñar. Aquellos que leen árabe, es obligatorio para vosotros leerlo. Pero a los que no leen árabe también, ya lo veréis, ahora os explico. Y es este libro, Ihya Ulumuddin, que ya os he hablado. Depende de la edición, puede ser 5 o 4 tomos. Existe un Mukhtasar Ihya Ulumuddin, que es un resumen, que es un libro. Lo podéis encontrar en inglés, lo podéis encontrar en francés, está abajo, os lo voy a dejar abajo. ¿Y qué hace este libro? Este libro lo que quiere hacer es resolver los problemas que os he contado, políticos, oscuros, de la ciudad, de la umma de tal. Porque la umma, claro, la umma sabía fiqh. La umma en esa época hablaba de fiqh, solo hablaba de halal, haram, y hacía sus salats y hacía ramadán. Pero su corazón no estaba vivo, subhanallah al-azim. Solo lo único que sabían hacer eran cosas exteriores, o sea, mashallah, el hijab, sí, me lo pongo, pues no se me ve ningún pelo. Hago mis salats, sí, estoy ahí a la hora, taca. Tengo que ayuno todos los días que deben ser. Pero mi corazón que está pendiente de lo que hace el otro, de lo que hace fulano, que hace mengano, que hace no sé qué. Y el corazón no está puesto donde tiene que estar. O sea, damos importancia a lo exterior, a lo aparente, a lo que va a ver mi vecino, pero no doy importancia a lo que va a ver Allah. Porque Allah subhanahu wa ta'ala dice, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam dice, Allah no va a ver ni vuestras acciones, ni vuestra belleza, ni vuestro dinero, ni vuestras acciones. Él ve lo que tenéis en el corazón. Pero si el corazón está vacío y no tiene nada, ¿de qué sirve todo el resto? Entonces lo que hace Al-Ghazali es escribir todas las ciencias de la religión y cómo revivificarlas. ¿Veis en el esto de las salats, en la serie de las salats, que os la voy a dejar abajo si tampoco la habéis visto, cómo él ve las salats? O sea, para él las salats no es solamente los gestos, porque en el fiqh, en la jurisprudencia, las salats es válida cuando se hacen los gestos, cuando el wudú está hecho, cuando estás vestido bien y cuando el lugar está limpio. Ya está. Y la salat es válida. Pero para el Ghazali, no.
El Ghazali, además de eso, tu corazón está presente. Él tiene en cuenta al khushu'. Al khushu' como parte de la validez real de las salas. Pero claro, él no lo aplica en la jurisprudencia. Él no va a decir que no es válida tu salat. No, él dice lo que delante de Allah es digno. O sea, él aquí te está hablando de ihsan. Pero lo guay y lo maravilloso de este libro, lo que hace es que parte desde el nivel más bajo. Él explica, en cada tema explica Islam, Iman y Ihsan. ¿Sabes? Lo básico siempre empieza con el Corán cuando va a argumentar, porque además hay muchos doctorados hechos por todo el mundo. O sea, podéis poner en inglés doctorado del Ghazali y os van a salir miles sobre su argumentación, sobre cómo habla, sobre cómo escribe, sobre cómo se expresa. Porque simplemente a nivel literario el Ghazali es si me puedo permitir decir un monstruo, no sé si se puede decir eso, que Allah me perdone, pero es un crack, ¿vale? Bueno, es un maestro de la literatura y es un maestro de la gramática y un maestro de la comunicación escrita. Imagino que también oral, mashallah, pero de escrita es increíble. Quien haya leído el Ghazali siempre, o sea, cómo el Ghazali habla, es que te da tortazos por todos lados y es como que te quedas con la boca abierta siempre. Entonces lo que yo os quería decir es que el Ghazali dio su vida entera para poder escribir esta obra. Y él dice, en esta obra os he puesto todo. Habla de las salats, de la ciencia, del hajj, del umrah, de saum, de Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habla del ahadith al-Qudsiyya. Habla sobre todo el ilm, todo el din en un libro resumido. Subhanallah. Mashallah, mashallah, mashallah. Pero claro, este libro, amores, no ha venido de la nada, no vino así, salió del cielo. Ya veis cuántos años, o sea, él dio 50 años de su vida, 50 años de su vida para poder escribir esta, y 50 años enteros, o sea, él dio su vida entera para la ciencia. Entonces lo que vino con este libro era para revivificar el corazón de los creyentes. Ese era su objetivo, porque la gente se mataba literalmente por las calles cuando uno decía A y el otro B y le decía, ha dicho B, vamos a matarle, y le mataban. Y decían que se podía matar a los musulmanes así sin más ni más. Y a la gente, y a los seres humanos, y eso no puede ser. Subhanallah. Entonces el Ghazali tiene una concepción, dice que para cambiar la realidad, para cambiar la sociedad, tenemos que cambiar nuestra concepción, nuestro pensamiento. Cuando se cambia el pensamiento, se cambia la intención. Y cuando se cambia la intención, hay una consecuencia o una repercusión en nuestras acciones. ¿Vale? Individualmente, si eso se da en toda la sociedad, inshallah la sociedad se va a curar. Como Allah Azza wa Jal dice, no cambio el estado de una sociedad hasta que se cambie el estado de su corazón. Entonces, si yo con mis salas, si yo con mi din no estoy contenta, si yo con mi din no soy positiva para el mundo, si yo con mi din no cambio los corazones de la gente, si yo con mi din no hago feliz a los que están a mi alrededor, si yo con mi din no soy algo bueno para la naturaleza, si yo con mi din no soy buena para los animales, si yo con mi din no soy buena para mis hermanos, hermanos, seres humanos, todos los seres humanos, si yo no soy algo positivo para sus vidas, ¿qué din tengo? ¿Qué estoy haciendo con mi vida? Entonces eso es lo que al Ghazali le mataba por dentro y escribió esta obra. Alhamdulillah. Creo que más o menos os he dicho todo lo que quería decir o lo esencial. Si tenéis cualquier pregunta me la dejáis abajo. Y aquí es muy importante lo que os voy a decir, amores, sobre todo a mis amores que son receptivos, porque tengo unos corazones muy puros que me siguen, alhamdulillah. Y os voy a decir, nunca en vuestra vida os atreváis a criticar a ningún sabio. Nunca en vuestra vida os atreváis a criticar ningún libro de una persona que lo ha escrito. Si algo no os gusta, lo ignoráis. No lo miráis, no lo leéis, no habláis de ello, punto final. Como hacía Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si a él no le gustaba algo o lo que sea, él lo ignoraba y ya está. Pero nunca te atrevas a poner, como se dice en árabe, poner tu lengua sobre un sabio. Tú no sabes quién es. No sabes el nivel que tiene Allah. Y no banalices tus palabras. No es que es mi opinión, es que vivimos en el mundo de las opiniones. Tu opinión puede caer sobre ti, puede tener consecuencias muy graves. Y bueno, amores,
no os he dicho ni la mitad de lo que os quería decir, creo, pero da igual, lo vamos a dejar hasta aquí. Si queréis una segunda parte o os quedan dudas de lo que sea, me las decís abajo. Y ahora lo que me gustaría también compartiros es que existe una página en Instagram de una chica preciosa que se llama Lala Fatem Zahra, que acaba de abrir su pequeña, digamos, no sé cómo llamarlo, yo le llamaría librería preciosa, que acaba de empezar y me ha enviado unos libros del Ghazali. Yo ya casi me muero. Son en castellano, ¿vale? Entonces por eso os los comparto. Pero estos libros no son Ihya Ulumuddin que os acabo de hablar. Son libros que llegan después de Ihya Ulumuddin y ahora os cuento. El primero es este. Vale, pone Al-Ghazal porque en castellano... En castellano se dice algacel, pero para mí es muy raro decirlo así. Siempre le llamo Al-Ghazali, así que me vais a permitir llamarle así. Y es el libro que es El Salvador del Error, Confesiones. Alhamdulillah, traducción, introducción y notas de Emilio Tornero. Mashallah. Bueno, ¿qué es este libro? Este libro, después de Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali escribe otros libros como para resumir Ihya Ulumuddin, por eso está el Mukhtasar, está en inglés entero, por si os interesa también, en francés también está, y este libro lo escribe cuando sus alumnos le preguntan por qué llega a la conclusión de que la sabiduría está en el corazón, porque claro, os he contado que toda su vida él era hombre de razón y al final de su vida su conclusión es que la sabiduría reside en el corazón, porque él dice que cuando la razón se para, el corazón continúa. La razón solo está hecha para conocer ciertas ciencias, ciertas cosas. Y alhamdulillah, Allah ha creado la razón y nos la ha dado. Alhamdulillah, podemos construir puentes gracias a la razón. Podemos construir cosas preciosas a través de la razón. Pero la sabiduría está en el corazón. Y él lo explica muy bien en su libro Ihya Ulumuddin, en el capítulo de Milagros del Corazón, Ajaib al-Qalb, Les Merveilles du Cœur, en francés. Y en este libro le dicen sus alumnos, pero Al-Ghazali, siendo tú un hombre de razón, con todas las obras que has escrito antes sobre la razón, sobre no sé qué, sobre no sé cuánto, él les llama las ciencias aparentes, no las ciencias reales y útiles. Él dice que existen ciencias... Bueno, pero ya hablaremos, si queréis que algún día hablemos de su corriente de pensamiento, me lo decís y os la cuento. Entonces, en este libro, Al-Ghazali, que es muy cortito, ya veis, explica por qué llega a esa conclusión. Entonces explica desde su pensamiento razonable, la filosofía, la ciencia, bastantes otras opciones, y al final habla de la gente del corazón y por qué ellos realmente pueden acceder a la realidad absoluta y conocer a Dios y con las otras ciencias no se puede. Esto por un lado. Y este es La perla preciosa de Ad-Durra al-Fajira y es un resumen del libro, de un capítulo de aquí sobre la muerte. Aquí tiene un capítulo en el que habla sobre la muerte, es increíble. Y aquí también, este tipo de libros se los hace como respuesta a sus alumnos. Entonces le preguntaron sobre la muerte y él responde. Yo quiero deciros que leer Al-Ghazali en otro idioma que no sea el árabe es complicado. Alhamdulillah, en inglés y en francés está muy conseguido porque yo las he trabajado, pero es cierto que en castellano no está muy conseguido el lenguaje del Ghazali, pero es comprensible. Entonces está bien para acercarse, ¿vale? Y yo os diría, entre nosotros, que ante el Ghazali hay que ser muy humildes porque vas a recibir tortazos cósmicos por todos lados y hay que ser muy humildes. Entonces, que Allah nos dé la humildad. Barakallahu fikum, amores, ya está aquí, creo que ha quedado un vídeo largo. Cualquier duda me dejáis abajo, espero que haya quedado claro y me siento un poco avergonzada porque... O sea, contar al Ghazali en un vídeo con mis palabras es lo más cutre que existe en el mundo, pero bueno, lo intentamos, ¿no? Barakallahu fikum, ya sabéis, amores.
que si hay algún error. Le pedimos a Allah subhanahu wa ta'ala que nos enseñe y que nos cubra con su rahma. Y si hay algo bueno, pues viene de Allah Azza wa Jal y le agradecemos, alhamdulillah, que nos haya dado la oportunidad de conocerlo. Que tengáis un buen fin de semana. Assalamu alaikum.